Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de optimismo desbordante, de coches con aletas de cohete y del nacimiento de una idea que cambiaría el mundo para siempre. Nos vamos a los años 50, la década que vio nacer la inteligencia artificial. ¿Listos para descubrir los primeros y fascinantes pasos de las máquinas pensantes? Pues abrochaos los cinturones. Mucha gente piensa que la IA es algo súper reciente, cosa de los últimos años, pero la verdad es que sus raíces son mucho más profundas. Para entenderlo, tenemos que situarnos en el ambiente de la posguerra. El mundo estaba fascinado con la tecnología. Los ordenadores, esas gigantescas máquinas llenas de válvulas de vacío que ocupaban habitaciones enteras, acababan de demostrar su poder para descifrar códigos y realizar cálculos balísticos complejos. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿si estas máquinas pueden calcular, podrían llegar a pensar? En este caldo de cultivo intelectual, un genio británico llamado Alan Turing ya había plantado la semilla en 1950. En su legendario artículo Computing Machinery and Intelligence, Turing no solo se hizo la pregunta, sino que propuso una forma de responderla. Así nació el famoso test de Turing, o juego de la imitación. Imaginen esto: un interrogador humano se comunica por texto con dos participantes ocultos. Uno es una persona y el otro una máquina. Si el interrogador no puede distinguir de forma fiable cuál es la máquina, entonces, según Turing, la máquina ha demostrado inteligencia. Esta idea, tan sencilla y a la vez tan profunda, marcó el punto de partida filosófico y práctico para toda la investigación que vendría después. Fue el pistoletazo de salida, pero la década realmente explotó en 1956. Ese verano, un grupo de mentes brillantes se reunió en el Dartmouth College, en New Hampshire. La convocatoria, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon, tenía un título ambicioso: Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre Inteligencia Artificial. Fue aquí, en esta propuesta, donde se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. El nombre con el que hoy conocemos este campo nació oficialmente en ese documento. Su objetivo era audaz: explorar la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que se puede hacer una máquina para simularlo. Querían crear máquinas que pudieran usar el lenguaje, formar conceptos, resolver problemas reservados para humanos e incluso mejorarse a sí mismas. El optimismo era total. De esa legendaria conferencia surgieron los primeros pioneros y los primeros programas que dejaron a todos con la boca abierta. Uno de los más impresionantes fue el Logic Theorist, creado por Allen Newell, Herbert A. Simon y Jeta C. Shaw. Presentado precisamente en la conferencia de Dartmouth, este programa no era una simple calculadora. El Logic Theorist fue diseñado para imitar las habilidades de resolución de problemas de un humano. ¿Y qué hizo? Logró demostrar 38 de los primeros 52 teoremas del libro Principia Mathematica de Whitehead y Russell, un texto fundamental de la lógica matemática. De hecho, para uno de los teoremas, encontró una prueba más elegante y corta que la de los propios autores. Era la primera vez que una máquina demostraba una creatividad y una lógica que se consideraban exclusivamente humanas. Fue un hito monumental. Casi al mismo tiempo, otro de los padres fundadores, Arthur Samuel, estaba trabajando en algo que hoy nos resulta muy familiar: el aprendizaje automático. Samuel, que trabajaba en IBM, desarrolló un programa que jugaba a las damas. Pero no era un programa cualquiera. Tenía una característica revolucionaria: aprendía de la experiencia. Cuantas más partidas jugaba, mejor lo hacía. Samuel lo programó para que jugara contra sí mismo miles de veces, mejorando su estrategia en cada movimiento. A finales de los 50, su programa era capaz de vencer a jugadores de damas de muy buen nivel. Fue la primera demostración práctica de que una máquina podía aprender y mejorar por sí sola, sin que un humano le dijera exactamente qué hacer en cada paso. Este concepto es la base de gran parte de la IA que usamos hoy en día, desde los algoritmos de recomendación hasta los coches autónomos. Mientras tanto, en el campo del lenguaje, la cosa también se ponía interesante. John McCarthy, el hombre que nos dio el nombre de inteligencia artificial, creó en 1958 el lenguaje de programación Lisp. Lisp no era como otros lenguajes de la época, estaba diseñado específicamente para la investigación en IA. Su estructura, basada en listas, era perfecta para la manipulación de símbolos y la representación del conocimiento, tareas fundamentales para crear máquinas que pudieran razonar.
Lisp se convirtió en el lenguaje por excelencia de la comunidad de IA durante décadas y su influencia llega hasta nuestros días en lenguajes como Python o JavaScript. Y no podemos hablar de los 50 sin mencionar los primeros intentos de crear redes neuronales. Aunque el concepto venía de los años 40, fue en 1958, cuando Frank Rosenblatt, un psicólogo de Cornell, desarrolló el perceptrón. Inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, el perceptrón era un algoritmo que podía aprender a reconocer patrones. Rosenblatt construyó una máquina, el Mark I Perceptron, que fue la primera en poder aprender a reconocer letras del alfabeto. Aunque era un sistema muy simple comparado con las redes neuronales profundas de hoy, fue un paso de gigante. Demostró que era posible construir modelos computacionales basados en la estructura del cerebro y que estos modelos podían aprender. La prensa de la época se volvió loca, publicando titulares que decían que pronto tendríamos máquinas que podrían caminar, hablar y tener conciencia. Como vemos, los años 50 fueron una década de sueños y fundamentos. Fue una época de buena IA a la antigua, o GoFi, Good Old Fashioned AI, como se la conocería más tarde. El enfoque principal era simbólico. La idea de que el pensamiento podía ser representado como la manipulación de símbolos, siguiendo reglas lógicas, justo como lo hacía el Logic Theorist. Se creía firmemente que, con la suficiente potencia de cálculo y los algoritmos correctos, la inteligencia humana podría ser replicada en su totalidad en muy poco tiempo. Herbert Simon llegó a predecir en 1957 que, en 10 años, un ordenador sería campeón mundial de ajedrez y descubriría un nuevo teorema matemático importante. Evidentemente, ese optimismo chocó con la realidad. Los problemas resultaron ser mucho más difíciles de lo que imaginaban. La falta de potencia computacional, la escasez de datos y la complejidad del mundo real hicieron que muchas de estas promesas no se cumplieran, lo que llevaría al llamado invierno de la IA en décadas posteriores. Pero eso no le quita ni un ápice de importancia a lo que se logró en los años 50. Esa década fue la que nos dio el nombre el primer test para medir la inteligencia, el primer programa que demostró un teorema, el primer programa que aprendía jugando el primer lenguaje de programación para IA y la primera red neuronal funcional. Se sentaron todas las bases teóricas y filosóficas sobre las que se ha construido todo lo demás. Sin el optimismo, la visión y el trabajo pionero de Turing, McCarthy, Minsky, Simon, Newell, Samuel y Rosenblatt, no estaríamos donde estamos hoy. Fueron los soñadores que se atrevieron a preguntar: ¿pueden pensar las máquinas? Y dedicaron su vida a intentar responder a esa pregunta. Sus primeros pasos, aunque a veces torpes, marcaron el camino para la increíble revolución tecnológica que estamos viviendo. Espero que os haya gustado este viaje a los albores de la inteligencia artificial. A veces, para entender el futuro, es fundamental conocer el pasado. Si te ha parecido interesante, no te olvides de darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las maravillas de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.